Muchas gracias. Bueno, también agradecer la invitación. Me toca también exponerles parte de mi trabajo de tesis, que es una propuesta también de modelo de análisis sobre la literatura museológica, un poco a partir de un análisis de discurso que tiene que ver un poco con las distintas perspectivas de la teoría en particular, y cómo se sitúa esta teoría y sobre qué influencias está cada una de estas perspectivas en particular, ¿sí? Primero un poco señalar, ¿cierto?, que esto está sobre la base de una revisión de la literatura museológica, entendiendo que tanto la museología como la teoría o los estudios museales son un campo académico bastante nuevo, bastante contemporáneo también, y que solo existe también dentro de los distintos autores una suerte de consenso en que es recién a partir de los años 70 y con el surgimiento de los ámbitos críticos de la museología tradicional es que aparece la teoría museológica como tal, entendiendo que museos existieron desde la Ilustración, pero la teoría y la reflexión académica solamente a partir de los años 70. Por lo tanto, es una teoría contemporánea como tal. En ese sentido, la teoría la voy a abordar a partir de una distinción que hace Néstor García Canclini sobre los modos, los distintos enfoques disciplinares en que se entiende la cultura como tal. Desde esa perspectiva no es si bien hago una revisión más o menos histórica, pero entendiendo que estas distintas formas de entender la cultura y las distintas perspectivas, hasta el día de hoy, como vimos también en la exposición de Verónica, continúan existiendo de manera paralela, ¿sí? Entendiendo de esa forma que no es una revisión lineal histórica, sino que son perspectivas que en el ideal, como dice el mismo Canclini, debieran estar en constante conversación, ¿cierto?, en permanente diálogo. Entonces, desde lo que quiero un poco es trabajar sobre la diferencia que hace el autor en cómo la sociología, la comunicación y la antropología entiende la cultura. Ya, lo voy a citar. Para las antropologías de la diferencia, cultura es permanencia comunitaria y contraste con los otros. Para algunas teorías sociológicas de la desigualdad, la cultura es algo que se adquiere formando parte de las élites o adhiriendo a su pensamiento y sus gustos. Aquí las diferencias culturales procederían de la apropiación desigual de los recursos económicos y educativos. Los estudios comunicacionales consideran casi siempre que tener cultura es estar conectado. El autor señala que la antropología se abocará a estudiar la cultura comunitaria, la sociología, la cultura como distinción y la comunicación como conexión. Estas diferencias de enfoques tratadas por Canclini se nos aparecen bastante claras al revisar la literatura e historia de la museología o los estudios museales, que las trataremos a continuación. ¿Qué pasó? Está muy fuerte. Que las trataremos a continuación haciendo una distinción en términos de la perspectiva antropológica, identificándola con la perspectiva de la museología crítica y la poscrítica, digamos. Tomando en cuenta este modelo, considero un poco que toda la teoría de las nuevas museologías, en particular de la nueva museología de la crítica que surge a partir del ICOM, ¿cierto?, de la UNESCO, que tiene vertientes tanto francófonas como latinoamericanas, están muy cercanas más bien a un paraguas sociológico que tiene que ver con este ámbito de la desigualdad y las perspectivas como la que plantea también Luis, en donde aparece esta nueva museología, entendiendo que hay varias nuevas museologías. Hay una nueva museología que está
representada por estas corrientes más bien del ICOM, y hay otras nuevas museologías que aparecen en corrientes anglosajonas, ¿cierto?, que tienen mucho más que ver con el campo de las artes. Entonces, en ese sentido, esta nueva museología entiende el museo como un espacio para la transformación social o para el cambio, ¿sí?, influenciada fundamentalmente desde una perspectiva teórico-metodológica por la educación popular y por la investigación-acción participativa. Desde esa forma de entender también la cultura, aparecen ejemplos como los que mostró Verónica al principio, ¿cierto?, en América Latina, como los museos comunitarios de Oaxaca, y museos como el de las favelas, que efectivamente están construidos a partir de la metodología de investigación-acción participativa. Este enfoque, de algún modo, lo denominó un enfoque local, entendiendo que muchas de estas acciones culminan siendo estos pequeños museos o comunitarios, pero que están localizados en un territorio en particular. La perspectiva comunicativa, ¿cierto?, aparece en la literatura denotada, ¿cierto?, a partir de los años 80, en donde Huijsen señala que el éxito del museo podría ser uno de los síntomas sobresalientes de la cultura occidental en la década de los 80. Se proyectaron y construyeron cada vez más museos. Canclini, a su vez, señala que hoy debemos reconocer que las alianzas involuntarias o deliberadas de los museos con los medios masivos y el turismo ha sido más eficiente para la difusión cultural que los intentos de los artistas por sacar el arte a la calle. Lo que vemos acá es una transformación de la idea del museo como un medio de comunicación de masas, ¿sí? Aquí en la literatura aparece un claro cambio, como señala también García Blanco, en la influencia teórica que va a tener, entendiendo que esta influencia está más enfocada hacia las teorías semióticas y las teorías estructuralistas. Y también una transformación desde la perspectiva, como bien señalaba Luis, que aquí es donde aparece tanto el concepto de industria cultural y por lo tanto también una influencia del ámbito privado que es donde aparece la idea de la gestión y el marketing cultural, ¿sí? Si bien la concepción del museo como medio de comunicación de masas, lo que hace es expandir también el mismo museo en términos también de una expansión hacia una diversidad de masas, ¿sí?, en términos de cantidad, ¿sí? Desde esa perspectiva también aparece el concepto del museo como un espacio de mediación ya hacia los años 90, entendiéndolo más bien o influenciado mucho con las perspectivas de Jesús Martín Barbero, ¿cierto?, de la idea de los medios a las mediaciones, ¿cierto?, siempre entendiéndolo desde la perspectiva de la comunicación de masas. La idea, el tercer enfoque que tiene que ver, que es lo que distingo con la perspectiva crítica, que está relacionada también con la antropología, aparece a partir de los años 90, fines, donde Rhiannon Manson hace una diferenciación, ¿cierto?, entre cómo podemos trabajar la perspectiva crítica. Hay una forma de abordarlo, que son los primeros estudios de Tony Bennett, muy influenciados por Foucault, o lo que habla Manson de como el efecto Foucault en los estudios museales, pero que sin embargo para Sheila Watson la perspectiva Foucaultiana lo que hace muchas veces es transformar también al sujeto que está en la exposición en un sujeto excesivamente pasivo. Por lo tanto, Watson lo que califica esta perspectiva crítica en particular como excesivamente intelectualizante. El otro abordaje de la perspectiva crítica tiene que ver con los planteamientos de James Clifford, ¿cierto?, y su perspectiva del museo como zona de contacto, ¿sí? La perspectiva de Clifford, ¿cierto?,
se focaliza, ¿cierto?, desde la crisis de representación de los años 80 en la antropología en particular, que poco a poco va haciéndose un cruce entre antropología y arte contemporáneo. Es más, para Hernández, citando a Anthony Shelton, quien señala que uno de los efectos de la confluencia epistemológica entre la antropología y el arte ha sido el desarrollo de una museología praxeológica, considerada como un intento de deconstruir y poner al descubierto, ante la mirada incómoda de los visitantes, el trabajo de formas dominantes de expresión cultural, económica y política. Constatando Hernández que existe en los distintos planteamientos, tanto del arte contemporáneo como de esta crisis en la antropología, una confluencia hacia esta perspectiva crítica, ¿cierto? Es también, como señala Sally Price, que mientras los museos de la década de los 80 habían empezado a abrir de buena gana sus puertas a los objetos artísticos de otras culturas, se mostraban aún renuentes a la idea de dar la bienvenida a los discursos y sensibilidades estéticas de las personas que los habían creado. Sin embargo, en la década de los 90, algunas grietas comenzaron a aparecer en los muros que separaban los representantes de los representados. Price señala que la tendencia creciente hacia la antropología colaborativa ha tenido una gran influencia en la manera en que los museos están manejando sus colecciones, señalando que en el contexto académico esto ha significado la desaparición de la tendencia de entender la historia del arte como el estudio prístino y apolítico de las formas estéticas, y la antropología igualmente como el estudio prístino y apolítico de los grupos culturales aislados. Desde un ámbito más bien de las pedagogías museales, Carla Padró va a diferenciar también esta perspectiva, inclusive no solamente desde la construcción del guión museográfico o de la forma de construir las exposiciones, sino también un quiebre en la misma organización institucional, dentro de las cuales diferenciaría, ¿cierto?, al resto de las otras instituciones, en que las instituciones que están enmarcadas en esta perspectiva más crítica también critican al interior de las propias instituciones la centralidad solamente de las colecciones y solamente la voz de un curador, sino que poniendo de base en igualdad, ¿cierto?, el trabajo entre el trabajo curatorial, el trabajo educativo, ¿cierto?, y el mismo trabajo administrativo. De esa manera plantean una horizontalidad, entendiendo de esa forma que el trabajo de la mediación tiene que ver con no solamente con algo que se hace desde educación, sino que un trabajo que hace toda la institución en tanto tal. ¿Sí? Desde esa forma también se entiende que este nuevo modelo entiende además a los visitantes no solo no como públicos, audiencias, sino que como coproductores de conocimiento, y los profesionales del museo no como expertos, sino como aprendices dentro de ese mismo proceso de co-construcción de sentidos, coincidiendo con la perspectiva de la antropología colaborativa, en donde la organización no se jerarquiza de modo departamental, sino que toda la institución es un espacio de mediación. Desde un punto de vista teórico, este enfoque está influenciado por los estudios culturales y postcoloniales, así como también influencias de los estudios feministas. Y en términos prácticos ha devenido en curatorías colaborativas, como también lo señaló al final Verónica en su exposición. Este ámbito que se conocía como museología crítica ha pasado, ¿cierto?, hacia una propuesta de una museología postcrítica, en donde esta sea la forma de trabajo en particular de los nuevos museos, ¿sí? Downing, David Divosa y Victoria Walsh, quien hablan que solamente solo podemos hablar de museología postcrítica cuando existe un cambio en las prácticas de los museos, un cambio general, y teniendo en cuenta que tres características en particular sobre la investigación museológica como tal, que tiene que ver con las prácticas colaborativas, la transdisciplinariedad y la reflexividad en las metodologías. Este enfoque postcrítico desde una perspectiva teórica está muy influenciada
ya no como vimos, la crítica estaba muy influenciada desde la teoría postcolonial. Los enfoques postcríticos estaban muy influidos por la teoría del actor red de Bruno Latour. Y que no solamente lo trabaja Dewdney, sino que también lo trabaja Tony Bennett en los últimos ensayos que tiene sobre la idea de los museos como laboratorios de ciudadanía o los museos como laboratorios cívicos. Bueno, como conclusión, un poco a partir de este modelo es entender que estos distintos enfoques o estas distintas perspectivas de comprender la cultura, es interesante ponerlos a dialogar unos con otros. Cómo se hace un trabajo comunitario sin trabajar solamente desde lo local, que era y que es gran parte de los desarrollos de la museología participativa latinoamericana. Cómo hacerlos o traerlos hacia museos que son nacionales o que tienen una mayor envergadura, y cómo abordar estas nuevas formas de trabajar con la sociedad, ¿cierto? En términos metodológicos, ¿cierto? Existen muchas similitudes, como vimos también en la exposición de Verónica, muchas similitudes entre la museología participativa y estos modos colaborativos. Sin embargo, desde una perspectiva más teórica, se abordan de distinta manera. La participación tiene que ver en cómo el propio museo define a quién invitar y con quién y qué es lo que va a hacer. La colaboración más bien tiene que ver con esa co-construcción de sentido, co-construcción en todos los sentidos, digamos. De esa forma, creo que uno de los únicos modelos que yo he encontrado que ha cumplido un poco con esa función desde los museos tiene que ver con el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, donde además de la misma exposición hay una sala local. Por lo tanto, esta mixtura, ¿cierto? Este vínculo entre lo global que corresponde a estas grandes infraestructuras, ¿cierto?, que nacen desde las industrias culturales y que tienen esta perspectiva comunicativa, pueden trabajar no solamente desde esta visión o esta perspectiva de comunicación de masa, sino que también pueden trabajar desde lo micro, desde lo local. Por lo tanto, ahí se cruza un enfoque local o global y local en particular. Y en el Centro de Arte, no sé si lo dije, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito tienen esta gran exposición, pero a la vez una sala local que trabaja directamente con el territorio, con las comunidades y con los distintos grupos en particular con los que trabaja el equipo de mediación. Bueno, eso. Muchas gracias.